¿Cuál es la confesión en el lecho de muerte más desgarradora que conoces? Cuando mi abuelo murió repentinamente, mi abuela, su exesposa, llegó primero y afirmó que no había un Nuevo Testamento desde su divorcio hace 30 años, por lo que legalmente ella se quedó con todo basado en el testamento de cuando estaban casados. También afirmó que los hijos mayores habían abusado repetidamente de los hijos más pequeños cuando eran pequeños. Dividió la herencia entre ella y los niños más jóvenes. Esto dividió a toda la familia, la mitad de los cuales eran lo suficientemente mayores para saber que era una mentira, y los que eran lo suficientemente jóvenes en ese momento como para no recordar, por lo que le creyeron y comenzaron a inventar y propagar recuerdos falsos. Antes de que mi abuela muriera, estuvo en el hospital durante un tiempo debido a problemas cardíacos, pero estaba perfectamente lúcida y malvada. Admitió que mintió. Había un Nuevo Testamento que había quemado, uno de esos que llenas tú mismo y que se notaria. Pero solo los hijos mayores estaban en él porque resultó que los más pequeños ni siquiera eran parientes de mi abuelo, eran de su segundo esposo con quien evidentemente había estado teniendo una aventura durante años antes de irse. No se disculpó y no tenía culpa por mentir o incluso por mantener en secreto la paternidad. Solo quería que los niños más jóvenes supieran que su padre biológico había sido el gran amor de su vida. La ironía es que su segundo esposo no solo abusó de mi primo y de mí, sino que ella lo sabía y lo facilitó. Mi abuelo desheredó a mi tía justo 24 horas antes de fallecer. Lloró y se podía ver lo mal que se sentía, pero como él lo llamó, era un último acto de justicia que debió hacer hace muchas décadas. Una de mis tías reveló a otra de mis tías como lesbiana en los años 80, la tía gay perdió su trabajo, perdió a sus amigos, fue prohibida en muchos lugares y prácticamente tuvo que mudarse de ciudad para reconstruir su vida. En ese entonces era una ciudad de 40.000 personas y se mudó a un centro urbano más grande. Si eso no fuera suficiente, ella había hecho una miríada de otros actos malvados a lo largo de los años. Nunca había visto llorar a mi abuelo, pero él quería hacerlo por sí mismo, no a través de un testamento, como su último acto como padre. El discurso de un hombre moribundo impartiendo justicia es algo que acecha a toda la familia hasta el día de hoy. 10 años después, fue pesado. Un amigo de la familia que conocí cuando era niño confesó, mientras moría, que había utilizado una identidad asumida de un amigo fallecido durante toda su vida adulta. Era un niño judío en Alemania y había un programa en el Reino Unido para aceptar a 10.000 niños refugiados judíos de Europa. Era ligeramente mayor para calificar, pero un amigo más joven fue asesinado por los nazis y él aprovechó la oportunidad para robar la identidad de este otro chico. Escapó al Reino Unido y eventualmente se mudó a América del Norte, formó una familia y vivió su vida. Nunca le contó a nadie, incluida su esposa, quien falleció mucho antes que él, porque tenía miedo de ser deportado de regreso a Alemania, incluso muchas décadas después. Mientras moría, finalmente se lo contó a sus hijos. ¿Dónde está mi nombre? Estaba en la otra habitación, llorando hasta quedarme dormida porque era demasiado cobarde para ver a mi abuela, la mujer que me crió, en el estado en que la dejó la quimioterapia. Esa noche, mi papá y yo estábamos viendo películas cuando escuchamos su llanto y él fue a revisarla. No pude levantarme e ir a consolarla. Cuando desperté a la mañana siguiente, ella había partido. Algo que nunca me perdonaré. Un padre reveló a su familia que poseía una cantidad obscena de tierra y había estado ayudando a otras familias necesitadas, dejándolas vivir en la tierra y cultivarla durante años. Hablamos de que poseía granjas de doble dígito que nadie en su círculo social sabía que eran suyas. La inmensa riqueza terrenal que poseía sugería que tenía fortunas monetarias ocultas que nadie conocía y que nunca fueron recuperadas tras su muerte. Su familia no vivía exactamente en la pobreza absoluta. Siempre tenían lo necesario para vivir, pero la casa familiar era una ruina vieja y semi-abandonada para el momento en que él falleció, y todos sus numerosos hijos crecieron compartiendo habitaciones y teniendo que encontrar su propio camino en la vida sin dinero ni asistencia de su parte. Cuando falleció, 800 personas asistieron a su funeral, y la familia conocía, tal vez, a 100 de esas personas. Vinieron personas que estaban devastadas más allá de la familia por su muerte, proclamándolo como una especie de santo viviente, muy contrario a la opinión que tenían sobre él.
y entre los visitantes había muchas personas famosas e importantes del condado en el que ocurrió esto. Tras su muerte, la familia solo pudo heredar la granja original que sabía que existía, y parece que, de acuerdo con sus deseos, las personas a las que había dejado arrendar su tierra se la llevaron, y en gran medida esto pareció ser resultado de la intervención del gobierno, que no quería que nadie, aparte de él, aparentemente, heredara de repente tanta tierra y pudiera afectar el rendimiento de los cultivos a tal punto. Un concepto extraño para los occidentales, pero muchos estados son mucho más controladores. Yo fui testigo personal de gran parte de esto y tengo que decir que lo que la familia atravesó fue increíble. No es mi historia. Uno de sus pacientes era una mujer postrada en la cama en sus 90 años que, por lo general, no respondía, pero tenía destellos de reconocimiento y participación. Es difícil evaluar el grado en que los pacientes no responsivos están desconectados de su entorno, por lo que se anima a los miembros de la familia a que los acompañen con la esperanza de reconfortar al paciente. Ahora, esta paciente era de un estado de Estados Unidos que se enorgullecía de su universidad estatal y del equipo de fútbol de la universidad. La familia de la mujer había asistido a esta universidad durante 4 o 5 generaciones. Sin embargo, durante su atención en cuidados paliativos, su bisnieta fue la primera en su familia en decidir ir a una escuela diferente, de hecho, a la universidad del estado rival. Su familia apoyaba su decisión, pero a menudo bromeaban sobre ella, llamándola la rebelde, o Judas, o cosas así. Un día, todos estaban sentados alrededor de la cama de la mujer, bromando sobre la decisión de la chica. De repente, la paciente se sentó, miró a su bisnieta, dijo, traidora, y se murió de inmediato. Mi abuela me confesó que soy adoptado. Lo que me atormenta es que su demencia era tan grave que ella realmente creía que no sabía. Para dar contexto, soy coreano, mi hermana es mexicana y nuestros padres son blancos. Pasé las últimas horas con ella dejándola actuar como si estuviera rompiéndomelo suavemente y prometiéndome que no me enojaría con mis padres por no decírmelo, aunque sí lo hicieron y era un poco difícil no darse cuenta. Mi abuelo reveló que mi madre no era su única hija. En la década de 1950, cuando el mejor amigo de toda la vida de mi abuelo no pudo embarazar a su esposa, mi abuelo pasó una semana, en una cabaña remota en los Ozarks teniendo relaciones íntimas con la esposa de este hombre para poder darle un hijo. Dijo que tuvieron relaciones más de 20 veces. Su amigo incluso los sorprendió una vez teniendo relaciones íntimas en la encimera de la cocina después de haber manejado un día para ver cómo estaban, ya que no había teléfono en la cabaña. Bueno, la semana de sexo funcionó y ella quedó embarazada. La pareja luego se mudó a otro estado para comenzar una nueva vida como familia. Hasta el día de hoy es su única hija y ella no es consciente de quién es su padre biológico. La única comunicación que mi abuelo recibió de ellos después fue una carta confirmando que la niña había nacido sana y salva. Nunca volvió a ver a su amigo, pero dijo que a menudo pensaba en esa cabaña en el bosque. Esto fue en Nicaragua. Mi abuela nos dejó a todos saber que era producto de una violación. Mi bisabuela fue una sirvienta contratada en una plantación de caña de azúcar y fue asaltada por su dueño. Una familia rica que todavía posee muchas tierras hasta el día de hoy. Nuestra bisabuela obtuvo su libertad de la plantación de caña de azúcar debido a su embarazo. E incluso le dieron dinero a cambio de su silencio y una casa. La casa en la que todos estábamos esa noche. Toda mi familia ahora entendía por qué nuestra bisabuela era como era. Todo tenía sentido. Nos dio tristeza que nunca fue consolada. Tenía un paciente de aproximadamente 85 años, que estaba por una infección del tracto urinario, pero con DNR-DNI. Poco después de que su familia saliera a la cafetería a cenar, dijo, «Gracias a Dios que se fueron, ahora puedo morir en paz». Le respondí que todavía estaba allí, así que ¿por qué iba a morir en ese momento? Él dijo, «Eres una buena chica. Me dejarás morir sin causar alboroto cuando suceda». Agarró mi mano y la besó, y luego falleció menos de un minuto después. El hombre predijo su propia muerte. Me asustó muchísimo cuando realmente lo hizo. Mi suegra tenía un hermano que era médico.
De hecho, envió a otra hermana, sin su consentimiento ni que ella supiera qué iba a suceder, a hacerse una histerectomía, extracción del útero, cuando tenía 18 años porque no debería ser madre. Todo el mundo lo sabía. Avanzando 50 años, mi suegra tiene cáncer. Su hermano vino a visitarla en su lecho de muerte. Se fue a casa y tuvo un infarto. Y murió. Estoy 100% seguro de que ella le dijo que se pudriera en el infierno por lo que le hizo a su hermana. Mi esposa es auxiliar de enfermería en un hogar de ancianos. Tenía a una residente que fue, formalmente, enfermera obstétrica en los años 70 y 80. Cuando ella estaba en sus últimos momentos, mi esposa se inclinó hacia su rostro para limpiarlo, y ella susurró en el oído de mi esposa: cuando yo era enfermera, intercambié bebés. No estoy seguro de qué es peor, saber que un niño podría no ser tu hijo, o que esta mujer podría haberlo hecho muchas veces. Él aún no estaba en su lecho de muerte, pero el esposo de mi abuela, con quien estuvo casada durante 40 años, fue diagnosticado con cáncer y le dijeron que solo le quedaban un par de meses de vida. Luego procedió a decirle a mi abuela que le había sido infiel todo ese tiempo y que nunca la había amado realmente. Después sobrevivió y un par de años más tarde volvieron a estar juntos. Solo fue por un par de meses, porque después realmente falleció, pero aún así no me gusta ese hombre por lo que le hizo a mi abuela. Diría que lo odio, pero decidí perdonarlo solo para no cargar con esa carga donde sea que vaya. Lo peor es que se conocieron después de que mi abuelo real le fuera infiel y ella huyera para evitar sus sentimientos. Se conocieron en un bar y prácticamente se escaparon juntos. Todos pensaban que tenían el matrimonio más hermoso, incluyéndome a mí. Teníamos la Navidad en su casa cada año. Él me enseñó a reemplazar un alternador y cosas así. Era hermoso, hasta que dejó de serlo. Maldita sea, odio que le haya hecho eso. Ella no merecía nada de eso. Te quiero, abuelita. Trabajé en un hogar de ancianos durante más de un año. Teníamos a un hombre que estaba muriendo a causa de complicaciones de la enfermedad de Parkinson. Fue colocado en cuidados paliativos y se estaba acercando cada vez más a la muerte. Gritaba en su sueño y mientras estaba despierto. Él solía gritar, suplicando: por favor, perdóname. Dile a tus hijos que lo siento. Un día, uno de mis compañeros de trabajo dijo: eso es genial, frente al paciente, y el rostro de mi paciente perdió todo color y preguntó si alguna vez habíamos oído hablar del proyecto Manhattan. En ese momento, no entendía a qué se refería, pero continué escuchando. Habló sobre bombas y cosas que él ayudó a diseñar, y cómo había sido atormentado toda su vida. Nunca le dijo a su familia sobre su participación en el proyecto porque estaba demasiado abrumado por la vergüenza. Me preguntó si los niños derretidos que ve, visiones de la muerte, alguna vez le perdonarían. Fue realmente muy duro. No sé si esto es escalofriante, pero creo que es algo interesante. Tengo un relato manuscrito que mi bisabuela escribió cuando tenía 13 años y su abuelo estaba muriendo en casa. En él detalla la confesión que él hizo en su lecho de muerte a la familia, en la que les dice que su apellido es uno que inventó después de la guerra civil, y luego les reveló cuál era su verdadero apellido. Evidentemente, recibió una carta de su hermana durante la guerra civil en la que le informaba que su esposa estaba embarazada del hijo de otro hombre, así que, en lugar de regresar al norte cuando terminó su tiempo en el ejército, cambió su apellido y se estableció en el sur. Me quedé con mi papá hasta el final. No hay confesión, solo llamó mi nombre y fui a preparar su leche. Y cuando entré a su habitación, su boca estaba abierta y sus ojos miraban hacia el techo. Está muerto, pero la imagen de su muerte todavía me atormenta hasta el día de hoy. No es una imagen aterradora, sino cargada de culpa y un corazón roto. Parece que no hice lo suficiente para retribuirle toda su bondad. ¿Qué más podría haber hecho? Me enterré en deudas para cubrir sus necesidades, enfermedad y muerte, y nunca tuve una relación solo para dedicar todo mi tiempo y energía a cuidarlo. Extraño tanto a mi papá. Una gran parte de mí está enojada conmigo misma. Ya han pasado 2 años y mi vida va cuesta abajo. Ahora estoy sola y espero poder encontrar algún propósito y razón nuevamente. Mi mamá estaba muriendo de cáncer, y unos días antes de que falleciera, tuvimos una especie de discusión emocional.
Yo estaba desmoronándome por varias cosas y mencioné cómo era un accidente y que ni siquiera debería estar vivo. Mi mamá se quedó un poco callada y luego dijo que no era un accidente y que sabía muy bien lo que estaba haciendo, con un tono muy factual y confesional, y después cambió de tema. No pensé en eso hasta después de que ella falleció y hice un poco de indagación, pero según lo que he podido averiguar, básicamente ella había estado con mi papá con la única intención de tener un bebé, o bien lo dejó embarazarla o le mintió sobre el método anticonceptivo para tenerme. Mi papá no es un buen hombre, pero esta es probablemente la razón por la que no me quiso y no quiere verme. Tengo un amigo, B, que sirvió en una misión de la iglesia en México. Uno de sus prospectos, Oscar, estaba interesado, pero nunca se comprometió a bautizarse. Poco antes de que B fuera a ser transferido a otra área, Oscar estaba muy enfermo y a punto de morir. Durante su última visita, le estaban animando a que se bautizara para poder salvarse, no tratando de ser predicadores, simplemente es parte de la historia. Oscar seguía rechazando, y finalmente le preguntaron por qué. Él les confesó que había sido un asesino a sueldo la mayor parte de su vida, y que había enviado a otra vida a muchas personas por dinero. Cuando se hizo mayor, se retiró a este pequeño pueblo en México para vivir en paz. Según lo que B me contó de la historia, Oscar quizás insinuó que también estaba en la clandestinidad. Mi tía abuela fue soltera hasta bien entrada en su vida. En la década de 1930, fundó un preescolar en Beverly Hills y, al retirarse, vendió la propiedad por una gran cantidad de dinero. Conoció y se casó con un hombre mayor, un anciano de la Iglesia de Ciencia Cristiana. Él se volvió terminalmente enfermo, pero como no tenía seguro de salud y no creía en Medicare, mi tía abuela pagó de su propio bolsillo por su atención. Eso drenó sus activos. Bien, fue su elección. En su lecho de muerte, le confesó que había estado durmiendo con su secretaria de la iglesia durante años. Oye, tío Germán, que te jodan. Esto no es una confesión en sí, pero mi abuelo se quitó la vida dándose pum en la cabeza. Sin embargo, en realidad vivió durante días después, completamente fuera de sí, apenas se movía y hacía ruidos indistinguibles. Cerca del final, mi mamá decidió ponerle una canción de Bruce Springsteen. De repente, se sentó un poco, agarró el brazo de mi mamá y la miró a los ojos durante unos segundos, y luego volvió a caer. Todos creemos que ese fue su último momento de verdadera consciencia y su manera de decir que lo sentía. No necesariamente espectral, y no realmente una confesión en la cama de muerte, pero a menudo pienso en una afirmación que Roger Ebert hizo hacia el final de su vida. Según lo relatado por su esposa Chaz, mayor que, lo único que podría sorprender a la gente es que Roger decía que no sabía si podía creer en Dios. Tenía sus dudas, pero hacia el final, sucedió algo realmente interesante. Esa semana antes de que Roger falleciera, lo veía y él hablaba sobre haber visitado otro lugar. Pensé que estaba alucinando, pensé que le estaban dando demasiada medicación. Pero el día antes de que falleciera, me escribió una nota. Todo esto es una elaborada farsa. Le pregunté, ¿qué es una farsa? Y él hablaba sobre este mundo, este lugar. Dijo que todo era una ilusión. Pensé que solo estaba confundido. Pero no estaba confundido, no estaba visitando el cielo, no de la manera en que pensamos en el cielo. Lo describió como una inmensidad que ni siquiera puedes imaginar. Era un lugar donde el pasado, el presente y el futuro ocurrían todos a la vez. Mi bisabuelo, aparentemente, tenía dos familias, pero lo que hizo esto súper escalofriante fue el hecho de que mi primo recibió la noticia en la cama de muerte de mi abuelo, después de que él pidió ver a su hijo mayor, mi tío, que no estaba en el país. Así que mi primo tuvo que hacerse pasar por mi tío y fue en ese momento cuando mi abuelo le contó la noticia. Recuerdo ver a mi primo salir congelado, llorando de shock, fue una escena bastante poderosa de presenciar. No fui yo, pero mi antiguo jefe me contó que cuando su padre estaba en su lecho de muerte, le dijo a mi jefe que había sido infiel durante la mayor parte de su matrimonio. Esto sorprendió a mi jefe. Le pidió a mi jefe que pudiera mantener ese secreto de su mamá y su hermana, para que conservaran su recuerdo como un esposo, padre amoroso. No voy a mentir, me sentí un poco extraño que compartiera un momento tan profundo.
Todavía no sé qué quiso decir mi abuela cuando comenzó a balbucear cosas como: le dije a Earl, te amo Earl, pero tú mataste a esa pobre chica. Él la mató, pero me casé con él. Él la mató. Ella tenía una demencia bastante avanzada en ese momento, pero aún siento un escalofrío al pensar en ello. ¿Qué podría haberla llevado a pensar que mi abuelo, quien había fallecido varios años antes, había matado a alguien? Era un tipo muy tranquilo y relajado, y muy gentil. No estoy seguro de si esto encaja aquí porque no fue una confesión, aunque es un poco inquietante emocionalmente para mí. Justo antes de que mi abuelo falleciera, había perdido un buen porcentaje de sus sentidos y el habla era lo que más le costaba, pero aún así estaba intentando comunicarse. Siendo la nieta mayor, estuve con él y traté de comunicarme con él lo más que pude. Lo inquietante es que, hasta el día de hoy, todavía no sé el 95% de lo que estaba tratando de decirme. El 5% que recuerdo fue significativo, así que desearía haber podido entender el resto. Uno de mis tíos confesó tener 2 hijos más con otra mujer. Él pensó que iba a morir por COVID y supongo que sintió que necesitaba sincerarse. No murió. Eso fue en 2020 y todavía hay una cantidad ridícula de drama en torno a posibles herencias y cosas por el estilo. Edith, sí, es absolutamente hilarante que haya tenido una segunda oportunidad de vivir después de admitir tener una segunda familia. No, mi tío no es una mala persona, hasta donde sé. Nunca interactuamos mucho porque su inglés es malo y mi mandarín es atroz. No realmente esto, pero mi mamá creció en Kentucky, donde todos los mineros y operadores de carbón estaban en conflicto en la década de 1930 y en adelante, y ella hablaba de un hombre mayor que había trabajado para la compañía de carbón y que, presumiblemente, había hecho algunas cosas malas en su nombre. Bombas en autos, tiroteos, no sé. Años después, mientras yacía moribundo en el hospital, la compañía de carbón había puesto a alguien en su habitación las 24 horas para asegurarse de que no hiciera ninguna confesión en su lecho de muerte. Siempre pensé que era inquietante. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.